Bueno, señores, saludos, buenos días. Aquí están, nos agarraron a medio talle preparando aquí el cafecito. El azúcar se nos acaba de botar. Y sí, hoy empezamos este martes así muy sonriente porque parece que no nos queda otra alternativa, señores, que cogerlo así tranquilo, como dicen los cristianos, como Dios manda, porque es que cuando vemos tantas informaciones y vemos tantas repeticiones de situaciones que hemos criticado y que han criticado sobre todo estos actores políticos que en escenarios distintos las cosas les parecían, mi querido Apolinar, te integro de inmediato a esta conversación, sí, le parecían como tan reprochables, y cuando tú vienes y agarras y revisas, te encuentras con denuncias tan reiteradas. Por ejemplo, en el día de ayer, Alicia Ortega, en su acostumbrado informe de los lunes, hacía una denuncia que nosotros en escenario distinto también habíamos hecho aquí en este punto crítico. Habla del senador por la provincia, por María Trinidad Sánchez, ¿no? Vaya, Nagua, municipio cabecera, con dos empresas que están vinculadas a este señor, que es el señor Victoria Yep, Alexis Victoria Yep, que por cierto fue el que hizo la vocería cuando estaban defendiendo a capa y espada sus dos exoneraciones de vehículos suntuosos a propósito del miedo que había por la posible reforma. Ha vendido este señor al Estado Dominicano más de 516 millones de pesos desde que asumió la curul el pasado 16 de agosto de 2020. Ahí han habido algunas modalidades bastante extrañas. Tiene dos empresas que él había declarado que había puesto en su declaración jurada de bienes: Cristalia Dominicana y Hidrodena. ¿Qué han hecho ellos? Bueno, el señor en la primera vendió al Estado más de 7.2 millones de pesos en productos farmacéuticos entre agosto y diciembre, con el procedimiento, a ver si te suena esto, de contratación pública. Esto es para los hospitales, pero una como proveedor único declarado de urgencia. Yo no sé si eso te recuerda algo, y eso lo vendió a Promescal. Más de 500 millones vendió Victoria Yep, que yo no sé dónde estaba, compras y contrataciones, donde hay una persona que a nosotros hasta prueba en contrario nos merece respeto y creemos que las cosas quiere hacerla bien, pero tampoco sé dónde estaba la oficina de ética que dirige doña Milagros Ortiz Bosch. Y lo digo porque hace tiempo que queremos saber dónde están esos dos estamentos. La denuncia que habíamos hecho tenía que ver, pero señores, ustedes recuerdan, nos descañitamos aquí hablando del tema de los geosintéticos para cubrir las celdas de Punta Catalina bajo la misma modalidad que Victoria Yep, el senador de Nagua, vendió también al Estado. Primero no podía hacerlo porque como funcionario o como senador, como legislador, no puede ser proveedor del Estado. Pero después además lo hacen como proveedor único. Parece que es una modalidad que se está implementando. Y en el caso de los geosintéticos, que también involucró la suma de 500 millones, entre los dos ya son 1.000 millones. ¿Cerca de cuánto? 20 millones de dólares. No sé, yo no sé contar tanto. Tú sí sabes de eso, Apolinar. Lo que quiero decir que actualmente el caso de los geosintéticos, que nunca respondió compras y contrataciones, a pesar de que ellos mostraron una gran documentación de que se estaba violando la ley de compras y contrataciones, en estos momentos eso se encuentra en el Tribunal Superior Administrativo, porque ellos están pidiendo una medida cautelar, ¿verdad?, anticipada, porque compras y contrataciones en ese caso nunca investigó. En este caso de Victoria Yep parece que no se dio cuenta, y la parte entonces demandada va, óigame bien, a cada audiencia con excusas para aplazar. Y en eso ya la semana antepasada la gente de la CDE, Ministerio de Energía y Minas, Punta Catalina y la compra de sus geosintéticos estaban pidiendo hacer un periplo para que vayan a ver que qué lindo le quedó eso a ellos y qué funcional les había quedado con los geosintéticos que de manera inadecuada, pues ellos habían comprado, violando todos los procedimientos. Entonces, tú ves como esto, y tú dices, y entonces, y lo que hacen es que se hacen los locos, y no dicen nada, ni responden, pero tampoco corrigen estas actuaciones.
Y entonces nos vamos colocando frente a más de lo mismo, con modalidades distintas. Aquí, proveedor único, declaración de urgencia, pero son 500 millones que involucró un caso, son 500 millones que se denuncian ahora también en el caso del senador. Y sabrá Dios cuántos casos más en este cambio, gobierno del cambio, donde la transparencia se supone que ha debido tener un protagonismo mayor. Por eso digo, Ivonne, que el problema de la República Dominicana tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad. No existe institucionalidad, y en un país donde no existe institucionalidad, todo lo que significa mercados, todo lo que significa contratos, funciona mal. Y esos son dos elementos esenciales para que una economía del tipo de capitalista, de mercado, como tenemos en la República Dominicana, funcione bien. De tal forma que cuando no hay instituciones, o las instituciones son tan débiles como la que muestra la experiencia dominicana, evidentemente que la economía dominicana no funciona como una economía competitiva o de competencia, sino de una economía de grupos pequeños que se pueden financiar elecciones y pueden, al mismo tiempo que financian elecciones, acceder al primer mandatario de la nación o a los ministros para hacer de las decisiones de esas instituciones públicas decisiones que garantizan beneficios individuales. Y eso justamente es lo que cuestionamos en cada punto crítico, de que la sociedad dominicana está funcionando mal porque tiene un sistema de justicia que funciona poco, tiene un sistema de compras y contrataciones que todo lo deja declarar de emergencia para la inobservancia de la ley de compras y contrataciones, y definitivamente la opacidad paulatinamente se sigue adueñando del gobierno del PRM. Y es lamentable que sea así cuando durante toda la campaña prácticamente nos asfixiaron diciéndonos que este es un gobierno que iba a cambiar. Bueno, lo único que efectivamente ha cambiado es que desde las elecciones a este punto hemos tenido un recorrido contrario al anunciado por el presidente y por su equipo de campaña. Es lamentable porque pensábamos que se había desterrado de una vez por todas las prácticas que impuso el PLD durante sus 20 años de gobierno, en sus dos facciones, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, que hicieron de la institucionalidad, digamos, el arreglo más débil que haya existido en la República Dominicana y que dificulta la conducción independiente de un gobierno, en el caso del PRM, que ahora mismo sabemos que no lo es porque sus políticas públicas son hechas por el sector privado. Entonces, desafortunadamente tenemos un nuevo estilo de gobierno, hay un nuevo estilo de gobierno, y el nuevo estilo de gobierno es hacer caso a la población cuando se ha anunciado lo contrario a lo que la población ha querido. Entonces, cuando hay el susto de que la población puede encenderse y puede salir a las calles a demandar derechos, entonces el presidente recula. Y en eso él dice muy inteligentemente que escucho a la gente, pero debió haberla escuchado antes. Lo que pasa es que tenía los oídos sordos antes. Después de su intento de pasar una reforma fiscal y filtrarla para que la gente opinara, se da cuenta de que no tiene concurso de la ciudadanía para pasar esa reforma. De tal manera que el presidente sabe que tiene debilidades importantes en la población dominicana y que esas debilidades están ahí si él las quiere ver. Y es así, porque entonces tú ves cómo van lanzando globos de ensayo, pero yo siento que estamos en lo mismo y vamos repitiendo lo mismo, con una diferencia. Aquí hay más voracidad, ¿no? Porque hay más necesidades acumuladas.
Y hay mucha soberbia además. Hay mucha soberbia, yo siento, en muchos funcionarios. Pero cuando tú ves, conversábamos un poco fuera del aire, por ejemplo, cómo quieren justificarse con lo que decía Milton Morrison a propósito del sector eléctrico en el día de ayer, diciendo que el aumento de la tarifa eléctrica que se había pospuesto, porque ellos saben que son medidas terribles y que son medidas que le van a dar un trancazo a la clase media baja y a los más pobres, que son el 90%, que son los que pagan. Entonces, eso es un mandato del pacto eléctrico y como me señalaba Bernardo, él decía, bueno, bien, vamos, suponemos que sí, que es un mandato del pacto eléctrico, pero ¿y el pacto eléctrico no mandó también a reducir gastos corrientes y pérdidas? Y en estos 15 meses que lleva el gobierno, lo que han hecho es que han aumentado de manera increíble. Y esa parte entonces no, se volaron ese capítulo, se volaron esa parte. O sea, vemos lo que nos conviene para manipular. Y entonces ya no todos somos tan idiotas y como que podemos ver y observar y detenernos, sobre todo con ese pacto, que es un pacto cuando conviene, y cuando no, entonces es un instrumento, es un documento que hay que afinar, que hay que completar, que vamos a seguir con la discusión. Y tú sientes como que es que se están burlando de ti en tu cara, y eso fue precisamente el detonante con el gobierno pasado. Ese fue, la gente sentía que ya era restregarle en la cara la burla, ¿no? Frente al despilfarro y frente a las actuaciones incorrectas, y entonces decidió salir y sacar a patada el PLD, y lamentablemente, claro que sí, ya a estas alturas tengo que lamentarlo, el instrumento a la mano era el PRM. Pero que ni se crean que fue que la gente votó por el PRM o tenía la forma de cómo convocarse para que ese cambio, que simplemente fue un instrumento de consigna y que los hechos nos están mostrando que es totalmente distinto, por sí solo podían ellos entonces estar donde están. No es que la gente votó por el PRM. Es que la gente votó en contra del otro, porque al final del día, señores, todos los partidos y todos los gobiernos y todos los programas de gobierno son los mismos. La única diferencia es que prioriza uno y otro, pero hay denominador común, como es la intención, ¿no?, de beneficiarse de lo que es de la colectividad, como que son parcelas, y llegan estos funcionarios como que es una parcelita de ellos que ellos van a devorar y se van a tragar. Y la gente ya no está en esa actitud y están perdiendo de vista ese elemento. Claro, y eso se nota en la propia propuesta, por ejemplo, de pacto fiscal que ellos hicieron. Ajá. O sea, la propuesta del gobierno del cambio del PRM lo que ha propuesto es subir los impuestos a la clase media, ser benigno con el sector empresarial, porque le sube los impuestos de 27 a 30, pero solo por 3 años, pero a la clase media por tiempo indefinido. Entonces, eso lo hace sabiendo, por ejemplo, que más de 237 mil millones se le dan en exenciones fiscales a ese sector privado, que no solamente tiene esas exenciones, sino también que evade impuestos por más de 200 mil millones, pero además que tiene cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos. O sea, tiene todo eso, y entonces la reforma fiscal no mira hacia ese lado, sino mira sencillamente a sacar mayor cantidad de recursos. La CEPAL en junio del 2020 estaba diciendo que en América Latina se estaban evadiendo 325 mil millones de dólares. 325 mil millones de dólares. Y ahí nosotros tenemos nuestra cuota en esos 325 mil. Y no somos nosotros los ninguneados, sí, como dice Eduardo Galeano, los que evadimos porque no tenemos para esto. Para eso el grupito, el pequeño, ese que está marcado dentro de ese 1% de la población global, óyeme, que es el que tiene control de la riqueza frente a un 87% que... Entonces, fíjate que la CEPAL lo que plantea en ese documento es que en lugar de endeudarse externamente para conseguir recursos, ellos dicen, reduzca la evasión fiscal, pero a eso el gobierno le pasó por encima, no le dio la debida importancia, pero nosotros sabemos que aquí se está proponiendo una reforma fiscal
sabiendo que, por ejemplo, el gobierno del gasto público le envía a las empresas privadas como transferencia 108 mil millones. ¿Y por qué? Claro. No hay ningún tipo de auditoría para saber en qué se usan esos 108 mil millones. ¿No? Pero además del ITEVI, 118 mil millones de pesos se evaden también. Y es una trampa, una pifia por partida doble. Exactamente, entonces... Porque ellos nos roban a nosotros y les roban al Estado, al gobierno. Exactamente. ¿No entiendes? Entonces, el asunto es que hay recursos suficientes solamente ordenando el gasto. Pero el presidente quiso hablar, cuando se refirió al gasto, de que están ahorrando. En un presupuesto que está en vigencia no se ahorra hasta que llega el 31 de diciembre. Porque todo lo que se ahorre se va a destinar más tarde que temprano a un gasto. Entonces, hasta que usted no termine el presupuesto el 31 de diciembre del año en curso, usted no puede decir que ahorró en el gobierno. Eso es sencillamente propaganda, mala por cierto, de la Dirección Financiera del Estado Dominicano. Entonces, hay que insistir que si usted no quiere modificar los ingresos por las razones que sean, entonces modifica el gasto. No me diga que se ahorró, que eso no, usted no se ha ahorrado nada. Eso es una aberración decir que faltando 2 meses para que termine el año que usted tiene ahorros. Y si lo tuviera, debió ponerlo como balance inicial del presupuesto del 2022, que no aparece. Claro. No aparece. Entonces, hay que ser, digamos, justos. Usted no quiere por razones políticas resolver el problema de los ingresos, es decir, de gente que tiene exenciones fiscales extraordinarias. Entonces, mire el gasto y comience a reducir la nómina pública. Ah, no, ese es un problema político. ¿Y cuál es la racionalización del gasto del que habló el presidente? No. Por lo que no se iba a implementar entonces la reforma. Eso es que, eso no es una utopía, es una distopía. Perdóname, porque de verdad digo, por favor. Pero también en el gasto hay pago de intereses de la deuda pública, 22% del gasto corriente. Entonces, ¿por qué ese gasto es tan alto del servicio de la deuda pública? Sencillamente porque tiene un presupuesto que tiene déficit todos los años y el déficit hay que financiarlo. Y el déficit o lo financia con deuda, ¿no? O lo financia con atrasos. No me he visto atrasos, por lo menos en esta administración, no hay atrasos, parece que a todo el mundo se le está pagando. Y eso significa tomar dinero prestado y significa pagar intereses. Entonces, lo que dice... Que no es negocio, tomar prestado para pagar intereses. Eso no es negocio, porque es un círculo vicioso. No es el círculo vicioso, es el elemento que distingue la inestabilidad de la deuda pública, que el gobierno en su reforma fiscal no menciona. O sea, en su reforma fiscal no dice que el objetivo es darle estabilidad a la deuda pública, no, ni estabilizar la política fiscal, tampoco. O sea, los objetivos del gobierno es recaudar para gastar y gastar mal. O sea, no es que el gobierno está gastando bien, no, el gobierno está gastando mal. La ejecución de los gastos de capital es 5%. ¿Qué han hecho con ese dinero que estaba destinado a la inversión pública? ¿Dónde está? Yo quisiera saber dónde está. ¿Se ha gastado evidentemente en inversión pública? No se ha gastado en inversión pública. El ministro de Economía dice que el retraso en el gasto en la inversión pública se debe a nudos legales. No había ningún nudo legal. Lo que él está diciendo es que los proyectos de inversión pública deben entrar al sistema de inversión pública que lleva ese ministerio. Y él ha reclamado con justa razón que todas las inversiones sean hechas por ahí, porque eso exige que se haga un proyecto de prefactibilidad, un proyecto de factibilidad, un estudio de mercado, y entonces se apruebe el proyecto de inversión pública. Todo lo cual no iba a ser cumplido por las APPs. Porque las APPs tenían, cuando es APP, ellos hacen todo, hacen su prefactibilidad, su factibilidad, su estudio de mercado, todo que le conviene al proyecto. Lo acomodan muy bien. Lo acomodan muy bien. Y tenemos el ejemplo del peaje sombra, que está excelentemente acomodada. Claro. Entonces, presidente,
La reforma es necesaria, no solamente del lado del ingreso, que usted no quiere tocar, también lo es desde el punto de vista del gasto. Porque si bien es cierto que hay déficit, es cierto siempre porque el gasto público tiende a ser superior al ingreso. El gobierno, lamentablemente, durante estos últimos 20 años nunca se amarró el cinturón y comenzó a gastar de acuerdo a las disponibilidades de ingresos que tenía. No es que no tenga déficit, pero que tenga un déficit que sea sostenible y que necesariamente no tengamos que seguir acudiendo a los mercados internacionales o al mercado interno para colocar deuda y después tomar prestado para pagar los intereses de la deuda. Eso es insostenible, de la misma manera que lo es la política fiscal. Claro, porque si nosotros estamos, si las cuentas no nos cuadran, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cuadrar y eso se hace, bueno, tú reorientando tus gastos y demás, ¿no? Y sometiéndote a un plan de austeridad que nosotros no hemos visto, porque cuando hablamos del caso de las distribuidoras, de las pérdidas de gasto corriente y todo eso que referíamos y que está contenido en el pacto eléctrico, nosotros lo que hemos visto, señores, que en las distribuidoras la mayoría del dinero, y por eso se ha disparado, se va en nóminas, se han aumentado los salarios y eso no es racionalizar nada. Venimos ahora, vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Una miradita a Haití. Haití está en una situación muy complicada, parece que al borde de la hecatombe, digo. Según los medios de comunicación. Según los medios de comunicación, y lo cierto es que la semana pasada hubo manifestaciones de protestas, no pasaron a mayores en el sentido de que no hubo muertes como es costumbre en ese país que merece mejor suerte. El tema de los combustibles ahora es el detonante, además de, claro, esas bandas que se han hecho dueños de la ciudad y por supuesto han estado aupadas, ¿no? Aupadas por esa burguesía haitiana que las ha utilizado y que también ha sido víctima de ello, porque la verdad el vínculo de la muerte del presidente Jovenel Moïse está bastante vinculado a todas esas bandas organizadas y delincuenciales. Lo cierto es que, señores, se dice que entre hoy y mañana se puede agotar el combustible, que también por misma presión de esos mismos grupos están al límite, ¿no? Y bueno, el presidente de la República, yo digo República Dominicana entre la espada y la pared, mientras de manera estrepitosa Haití sigue profundizando su crisis en todos los niveles, no solamente la crisis económica. El presidente Luis Abinader, de nuevo, ha hecho el llamado a la comunidad internacional para que acudan juntos también con República Dominicana a la ayuda de Haití en estos momentos donde todo parece, señores, que vamos a un punto sin retorno y donde los principales, claro, los más afectados, bueno, seremos nosotros que compartimos con ellos esta isla, y eso ameritó una respuesta del canciller haitiano. Claro, sí, él dijo que como que no lo dijo exactamente así, pero bueno, así se interpreta que es lo que está hablando República Dominicana y pidiendo ayuda por el tema de las bandas delincuenciales, y aquí también hay mucha delincuencia y en ese sentido también Estados Unidos se ha pronunciado. Me pareció muy ensoberbecida esa respuesta del canciller, sobre todo de unos haitianos que siempre han manejado muy bien la diplomacia. Mira, la República Dominicana se ha beneficiado bastante de la inmigración haitiana hacia este país. No solamente la mano de obra haitiana está presente en los principales sectores de la economía dominicana, sino que también la mayoría de esos inmigrantes son inmigrantes indocumentados, de tal manera que el pago de los salarios que se hacen a esa mano de obra haitiana seguramente, con toda seguridad, que es menor a la que le pagan a la mano de obra dominicana. Por eso no se ha cumplido nunca la ley del 80-20, es decir, de 80% de trabajadores dominicanos versus el 20% de trabajadores haitianos. Y eso lo han hecho los grupos económicos o las empresas privadas que necesitan de esa mano de obra. No lo ha hecho de manera propia, adecuada, con la firma de un protocolo entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano,
sino sencillamente ha sido la necesidad de las empresas dominicanas de seguir pagando bajos salarios en la República Dominicana y mantener la enorme divergencia entre la productividad de los trabajadores y los salarios reales en la República Dominicana, siendo esa justamente una de las condiciones de la economía de competencia, la economía de mercado, que dice que la productividad debe ser igual al salario. Aquí la productividad es altísima y el salario anda por el suelo, no solamente para los dominicanos, sino también para los haitianos, obviamente en peores condiciones porque reciben un salario menor. Entonces, ellos han aprovechado esas circunstancias para hacer beneficios en República Dominicana. Y encima de en lugar de establecer una relación de gobierno a gobierno, exacto, para, digamos, administrar segundo socio comercial, sí, porque eso no se ha regulado. Sí, o por ejemplo, ¿qué decir de las aduanas entre Haití y República Dominicana? ¿Cuáles son los ingresos de las aduanas por las exportaciones dominicanas? ¿Sabemos? No, para nada. Sabemos, yo quiero saber. Todo el mundo quiere saber cuántos son los impuestos que pagan el redil de camiones que hay esperando en la frontera que se abra para pasar al otro lado con mercancías dominicanas. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto le deja eso al país? No sabemos. Y eso es parte justamente de la institucionalización que debe haber en esa relación de dos estados. O sea, no es decir que es digamos, el país más pobre del hemisferio occidental. No, hay que decir otra cosa. Hay que entender que ellos también son nuestros socios comerciales porque nos compran, y nos compran bastante. Y es el único país con el que nosotros podemos decir a boca llena que competimos porque no produce nada. Claro. Pero no dejan entrar el ron ni dejan entrar la cerveza por razones de competencia. Que si eso se eliminara de aduanas, entonces tuviéramos aquí las bebidas haitianas haciéndole competencia a las dominicanas. Pero eso no se quiere porque lo único que se quiere es... negocio de una vía. De una vía, es decir, beneficiarme yo de el estado más pobre del hemisferio occidental. Y encima de todo, más empobrecido realmente, porque el empobrecimiento viene de lejos, y por eso se ha llamado a la comunidad internacional, pero eso no quiere decir, y estoy de acuerdo contigo, que nos exima a nosotros de culpa, y además nos vendemos como que nosotros toda la vida hemos ayudado a Haití, y que nosotros, y que incluso los haitianos son unos malagradecidos, eso desde la perspectiva común de la gente, y no saben que agradecidos, si tenemos que ser agradecidos, yo creo que nosotros tendríamos que ser muy agradecidos de Haití, porque tuvimos una floreciente industria azucarera que descansaba precisamente en esa mano de obra barata, explotada, excluyente, ¿no? Y que después, claro, fue variando, y ahora ya es el sector de la construcción, el sector turismo, agropecuario, otros renglones que se hacen de manera informal, segundo socio comercial es Haití, el segundo. ¿Por qué nunca eso se ha querido normalizar, regularizar? ¿Por qué no se ha hecho? Porque resulta muy conveniente para algunos sectores también del país, que de eso han hecho, como yo digo, los traficantes de la crisis, negocios extraordinarios, ¿no? Entonces, es un tema, y ciertamente yo creo que es correcto el llamado, sí, a esa comunidad internacional. Yo creo que sí, que es correcta la estrategia. Esa comunidad internacional fue la que empobreció a Haití. La empobreció. Imponerle el pago del triunfo de una revolución en 1804, pagar una cantidad de dinero extraordinaria. 50 años después no los reconocían, incluso Francia. No lo sigue reconociendo. Claro. No lo sigue reconociendo. No, primero, y 40 años después nosotros tenemos entonces también nuestra revolución y nuestra independencia de los mismos haitianos. Imagínate tú. De los mismos haitianos. Entonces, claro, la referencia histórica es importante, sin embargo, no podemos obviar lo que pasa en este momento en la coyuntura y que hay ahora mismo. No, Francia está totalmente olvidada de esa parte de la isla española. Estados Unidos, que sigue... Estados Unidos por otras razones ahora. Hay razones, por ejemplo, de explotación minera muy importantes del lado haitiano. Claro. Probablemente con una mina de oro tan rica como la de la que existe. Porque la primera depredación la hicieron los europeos, con toda esa madera preciosa que se llevaron y dejaron eso desfifarrado, así, en lenguaje llano de la gente. Ahí comenzó esa depredación, Bueno, pero la depredación es la imposición a una nueva sociedad que se estaba levantando después de una revolución de independencia, imponerle un pago por los daños ocasionados
Pero los europeos fueron los que vinieron a este territorio a invadir y a hacerse de tierra que no les pertenecía, y a ellos hay que pagarle. Entonces se le pagó y eso diezmó las posibilidades de Haití de ser una nación, digamos, próspera, porque esa era una parte importante del ahorro haitiano que se fue a Francia, un país rico, ¿no?, que expolió durante muchos años a Haití, que sacó beneficios extraordinarios de Haití, y encima de eso había que pagarle por la liberación de ese pueblo. Y ahí, entre tratados y tratados, que si Risuit, que si Aranjuez, que si no mantuvieron por mucho tiempo la isla completa, como una bola de billar. Así mismo es, ¿no? Pero en este momento yo creo que lo que hay es que ubicarse en la coyuntura, ¿entiendes? Y yo creo que sí tiene mucha responsabilidad Estados Unidos, y se llama la solidaridad, pero como hemos dicho, no es una solidaridad necrótica. No. Yo creo que ahí hay intereses que son de la naturaleza que acabo de señalar. Ahí hay minas que todavía, al parecer, el gobierno haitiano, por las razones que sean, norte, por ejemplo, no se ha comenzado a explotar, y obviamente yo supongo que compañías norteamericanas y canadienses estarían interesadas en hacer esa explotación, ¿no? O sea, como lo están haciendo, por ejemplo, en la República Dominicana. Entonces, ¿qué conviene a Estados Unidos y a Canadá en esa dirección? Que se mantenga el caos y que simplemente Haití vaya a la hecatombe, porque de eso ellos se van a seguir, ¿verdad? Bueno, eso pudiera ser una aproximación al problema, pero eso significaría que para ellos hacer una explotación como Dios manda con una sociedad estable, ellos no lo van a tener. Ellos no pueden comenzar una explotación con un disturbio y desequilibrio social como existe en Haití ahora mismo. Ellos necesitan un ambiente que sea propicio para la explotación. Pero no actúan en esa dirección. No están actuando en esa dirección. Yo entiendo que ellos estarán mirando cuáles son las oportunidades políticas que pueden tener para armar un gobierno que sea favorable. De intervención. No de intervención, que sea favorable a la explotación minera de empresas privadas norteamericanas o canadienses o la que sea. No, pero yo no estoy diciendo la intervención tipo la Guerra Fría. No, yo no estoy diciendo, yo no me estoy refiriendo a bueno, ellos tienen 5 buques de la flota norteamericana que están ahí cerca de Haití, dicen los periódicos. Y que a nombre de unos secuestros que le han hecho entonces mirar ya de manera más notoria, pero ellos siempre han estado ahí viendo lo que quieren y lo que garantiza sus intereses. No, entonces lo interesante es que ellos entiendan que ese es un proceso social, que ellos pudieran contribuir a la solución política de Haití, pero la pacificación puede dar resultado por algún tiempo, pero la olla sigue hirviendo, la olla social sigue hirviendo por debajo, y en un momento determinado tienen otra explosión, y se hace, entonces va a ser mucho peor. Y esa explosión, lamentablemente, Apolinar, querámoslo o no, mucho más allá de lo que nosotros hemos tenido, querámoslo o no, señores, eso nos va a afectar directamente. Tenemos que irnos a la pausa, venimos de una vez. Yo creo que están aquí algunas personas, sí, que la gente de Baitoa, de allá, de la Loma, los Melaos, la depredación, señores, no paramos. Me parece que andan por ahí, vamos a ver si conversamos en este tramo final un momentito para que nos digan en qué punto está eso, que tampoco nadie hace caso, nadie interviene, porque hay empresarios poderosos que son los que están depredando, señores, esa zona. Venimos de una vez. Bueno, señora, aquí estamos, y como les habíamos dicho, esperábamos aquí una comisión de allá, de Baitoa. Ustedes saben, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, sobre el caso de la depredación de la Loma Los Melaos. Eso sigue, eso es para extraer el clínker de una empresa que lo ha hecho, y lo ha hecho de manera indiscriminada, en medio ambiente, nadie reacciona, hay un campamento, la comunidad está en pie de lucha, y hoy hay un grupo de ellos aquí. Tony Lora está con nosotros. Explícanos, Tony, qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, y cuál ha sido el recorrido respecto a este caso de la Loma Los Melaos. ¿Quiénes depredan? ¿Por qué? ¿Amparado en qué? Explícanos brevemente. Bueno, yo, mija, gracias por este espacio que nos dan. Cemento Cibao se ha
o sea, se ha metido a destruir todo lo que es el municipio de Baitoa. Venimos ahora mismo de Medio Ambiente, que ya le habíamos entregado un documento donde le habíamos presentado todas las fuentes acuíferas que tienen nuestras montañas. Ellos se hacen lo loco, que ellos desconocían, ahora nos mandan a reunir con el de Santiago. Nosotros venimos en pie de lucha permanente. Ayer fue un día interesantísimo, le paralizamos alrededor de 10 kilómetros por alrededor de 2 horas y media. Nos dicen unas cosas que supuestamente no tienen permiso de suelo en el ayuntamiento, pero tienen toda la maquinaria ya en la loma depredando, apilando y destruyendo toda la capa vegetal. Nosotros continuamos la lucha. Ustedes vienen, tengo entendido que tenían una reunión ahora en Medio Ambiente. Ahora mismo. No hubo ninguna solución. No, que nos mandaron para que nos reunamos con el representante allá, Santiago. Y para que le rinda un informe al ministro. ¿Se habían reunido ya? Claro, aquí ya le habíamos entregado, pero que esas son historias, esas son bobos, como les digo yo. Entonces, lo que ha traído un problema mayor fue la visita que hizo Luis Abinader a Cemento Cibao a inaugurar un molino. Y al otro día nos metieron toda la maquinaria a destruir toda esa montaña. Eso fue, claro, después de estar instalado el campamento y después de los enfrentamientos y las protestas y la denuncia. Exactamente. No se refirió el presidente para nada, no se reunió con esa comunidad que está protestando en ese momento. Entonces, perdón, ese no es el nuevo estilo del presidente de escuchar a la gente. ¿Los escuchó a ustedes? No. Ni siquiera el ministro de Medio Ambiente no ha dado la cara. Y si el ministro no para esa destrucción que está pasando ahí, en Baitoa no se sabe lo que va a pasar, porque Baitoa tiene una historia desde los andulleros. Es una historia bellísima. ¿Qué implica eso, esa depredación que están haciendo ellos ahí en términos de las fuentes acuíferas y demás? Vamos, para que la gente sepa de qué se trata. Oye, Ivonne, ahí nacen más de 10 arroyos, pero no solamente, sino que hay agua subterránea que alimenta el río Yaque, que queda medio kilómetro, que toda la línea noroeste que produce guineo para la exportación a países europeos, todo va a ser afectado porque se van a comer el río Yaque. Entonces yo no entiendo por qué el presidente habla de agua y se va a una cumbre y le permite que estos depredadores de medio ambiente acaben con nuestro municipio, donde nacen todos los arroyos que tienen menos agua, tienen 14 pulgadas. 14 pulgadas de agua. Entonces hay una situación que no han dejado solamente la lucha es lo que va a determinar, porque no creemos en esto. Hipólito fue el mismo día de la inauguración y salió afuera y dijo: ¿qué es lo que los baitoeros están jodiendo? Que se dejen de estar jodiendo tanto y se pongan a negociar, a hablar con Cemento Cibao. ¿Qué es lo que van a hablar con Cemento Cibao? ¿Qué es lo que vamos a hablar con Cemento Cibao? Óyeme, pero qué barbaridad. Son unos bárbaros. ¿En qué están parados Cemento Cibao entonces? ¿Qué dicen ellos? Porque algo tienen ellos que decir. Saúl te puede explicar sobre eso. Ellos, Cemento Cibao real y efectivamente dice tener permisos medioambientales, pero es de la Loma de los Picos, no de la Loma de los Melaos. Sin embargo, en donde ellos incursionaron es justamente la Loma de los Melaos, donde no hay permiso de suelo por parte del ayuntamiento. O sea, ni tienen todos los permisos medioambientales. No tienen. De la Loma de los Melaos no tienen permisos. No tienen nada. No tienen nada. Ellos se amparan en unos permisos que tienen de otra loma que se llama la Loma de los Picos. Estamos hablando de ese permiso de que hace como 800.000 años, sí, de 75 años. De eso estamos hablando. Y que le otorga un permiso de explotación minera por más de 75 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la comunidad ha venido alertando a Medio Ambiente
en su visita al ministerio, con documentación en la mano, con gráfica en la mano, de las fuentes acuíferas que hay en la loma de los Melaos, la diversidad de árboles centenarios y quizás milenarios, y que hoy con equipos pesados de alta tecnología, están derribando samanes, matas de mango paridas, están derribando las palmeras, están derribando caobas y una serie de árboles que hay ahí, que para nosotros es increíble que el Ministerio de Medio Ambiente le permita a empresa alguna hacer eso. Pero además de eso, están cerquita de esos arroyos a lo que se refería Tony, pero además de que a donde están tumbando los árboles para acumular material, está a medio kilómetro del río Yaque del Norte, que la sociedad santiaguera y el Estado mismo está en recuperar el río Yaque del Norte. Entonces, ¿cómo es posible que se le permita a una empresa afectar uno de los ríos más importantes de este país y destruir un microclima que hay en esa zona que no lo tiene otra parte del municipio de Baitoa? Por eso nuestra comunidad está de pies y cansada. ¿Cansada de qué? De pacíficamente ir a las instancias del gobierno, reunirse con los dueños de Cemento Cibao, sin que ellos respondan. sin que nadie responda ante esta situación. ¿Ellos extraen de ahí de la loma? Clinker, o sea, el material que usan para hacer cemento. Es como un barro, un material. Y eso, por supuesto, significa desmontar y depredar toda esa zona. Entonces, tenemos un minuto que nos queda y nosotros queremos saber, queremos ver qué es lo que sigue entonces ahora. Estos son los últimos pasos que nosotros estamos dando de manera pacífica, incluyendo la visita a este programa y la visita a los medios de comunicación, porque ya el municipio no aguanta más y las acciones que vienen ahora son acciones para que el Ministerio de Medio Ambiente tenga que responder, porque vía cabildeo no hay respuesta. Bueno, la verdad es que, Apolinar, este es un drama y nosotros hemos hablado muchas veces aquí en este mismo espacio sobre esto, pero ¿y por qué es que no le ponen, por qué no le dan respuesta a la gente? Pero ven acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de depredación, de destrucción. Explícame. Pero ahora el gobierno, que tiene un nuevo estilo de gobernar, quiere escuchar a la gente, eso ha dicho el presidente. Sí. Y ha dicho doña Milagros. Claro. Entonces aquí tenemos una comunidad que está haciendo un reclamo y que las autoridades no han respondido. Tal vez si lo que le informan al presidente le dicen que tiene que poner los oídos en la comunidad de Baitoa, tal vez lo haga. Yo espero que así sea. Bueno, eso esperamos nosotros, así es que estamos con Baitoa y apoyamos la lucha de Baitoa definitivamente, porque apoyamos, señores, nuestro medio ambiente, cuidarlo, de eso es de lo que se trata. Así es que muchísimas gracias, les damos seguimiento y estamos aquí a la orden. A ustedes también, ¿no?, por habernos acompañado y por acompañarnos siempre. Este programa, como todos, sube a la plataforma de YouTube. Mañana nos reencontramos porque hay cosas interesantes. Mañana viene Bernardo Castellano y ya ustedes verán. Hasta mañana. Gracias, Paula.